filosófica griega inicia y plantea un segundo problema para nosotros. ¿Por qué aparece en Grecia? ¿Qué significa este comienzo, este origen griego de la filosofía? ¿No? Es lo que vamos el día de hoy a tratar. Y por el caso vamos a compartir la siguiente diapositiva, ¿no? Que de modo sintético expone nuestros puntos de vista. Permítanme. Ya, muy bien. Comencemos entonces, ¿no? Eh, el origen de la filosofía. Muy bien. Eh, muy bien. Comento esta diapositiva. Chicos, chicas, atención, miren, ¿sí? Esa es una visión, digamos así, que nos va a servir en todo caso para lo que va a venir a continuación, ¿no? Miren, partamos acerca de la pregunta. ¿Existen filosofía en otras culturas? ¿Sí? Podemos hablar de filosofía, no sé, china, filosofía india, filosofía azteca, filosofía andina, ¿sí? Está de moda hoy en día cierta tendencia, ¿no? Latinoamericanista, que propone que hay filosofías de diferentes tipos, que la filosofía griega, la filosofía occidental, es una entre muchas filosofías, pues, ¿no? Sí, a partir de Dussel, por ejemplo, otros autores, ha venido a popularizar esa idea. Sin embargo, vamos a pensar esto, ¿no? Vamos un poco a hacer la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Es posible, es plausible hablar de otras culturas o necesariamente uno es eurocéntrico se afirma que la filosofía es griega, ¿no? Bien. A ver, mire, esquemáticamente vamos a plantear ese asunto, ¿no? Frente a la pregunta, ¿existe filosofía en otras culturas? Podemos encontrar tres posiciones. La respuesta afirmativa va a decir que sí, hay filosofía en todas las culturas, ¿no? La respuesta negativa diga no, solamente hay filosofía en Occidente, en la filosofía solamente es griega, ¿no? Y una perspectiva crítica, una respuesta crítica afirma una perspectiva intercultural, una perspectiva que más bien va a suponer la relación entre culturas, ¿no? Bien, miren, los representantes de la tesis negativa, de la tesis que afirma que la filosofía solamente es griega, europea, occidental, son estos señores, pues, ¿no? Hegel, Heidegger, Husserl, ¿no? Hegel, en sus lecciones de historia de la filosofía, da toda una base, toda una explicación de por qué debe considerarse que la filosofía es griega. Tiene que ver esto más en el fondo con su filosofía del historia universal, con la idea de que la racionalidad, el pensamiento evoluciona de Oriente a Occidente. Y en el Oriente no hay, propiamente dicho, una base para que pueda haber filosofía. ¿Por qué? Porque para Hegel el hombre de Oriente no es libre, no conoce la libertad, ¿no? Porque vive bajo una forma política del despotismo, bajo la presión de un imperio, ¿no? Que imposibilita que el hombre pueda pensar libremente, dado que la libertad es el presupuesto de toda filosofía, ¿no? Hay una explicación muy interesante, ¿sí? No es una explicación baladí, no es una explicación eurocéntrica, así nomás, obviamente, sí que es eurocéntrica, pero en mi eurocentrismo Hegel digamos, arma de un conjunto de conceptos que pueden ser interesantes, que pueden ser bastante tomados en cuenta, ¿eh? Hegel entiende la historia como un movimiento de la libertad, un movimiento donde nadie es libre, donde uno es libre, donde algunos son libres y donde todos somos libres, ¿no? Bueno, justamente cuando ya hay libertad, al menos en un grupo, ahí hay filosofía, ahí aparece la filosofía, ¿no? Bien, Martin Heidegger, ya en el siglo XX, también va a popularizar, va a ser bastante eh, eh, difundida, va a ser, digamos, Heidegger conocida la idea de que la filosofía es griega. En el caso de entrada de Heidegger, tiene que ver por pensar la palabra, ¿no? Heidegger es un pensador que le va a gustar mucho la etimología, pensar la raíz de la palabra, ¿no? Y va a notar algo obvio, que la filosofía es una palabra griega y que decirla, pensarla, digamos, nos invita a tratar con el pensamiento griego, pues, ¿no? Vamos a tener Heidegger que los griegos son aquellos que, en primer lugar, hicieron una pregunta por el ser, ¿eh? Aquellos que pensaron el ser, a diferencia de otros pueblos que a lo mejor simplemente simbolizaron, captaron visualmente, simbólicamente el ser, ¿no?
Martin Heidegger tiene un texto que es una crítica a Ernest Cassirer, una recepción de su libro La filosofía de las formas simbólicas, que podemos usarlo de repente para mostrar su postura frente a las culturas. Y lo que va a decir es que sí, mira, el Dasein primitivo o el Dasein originario, sí, sí puede hablar del ser, comprende el ser como potencia, como fuerza, ¿no? Es el concepto humano. Bien, sí, cierto, pero solamente en el pueblo griego, de decir Heidegger, ha habido una efectiva pregunta por el ser. Los griegos han elaborado conceptual, racionalmente, la pregunta por el ser y han dado una filosofía pues que no se encuentra en otros lugares, ¿no? Y por último, maestro de Heidegger, el fundador de la fenomenología, Edmund Husserl también tiene una postura que reconoce que la filosofía aparece en Grecia, ¿no? Él, en su libro, en su texto muy conocido, breve, La filosofía como ciencia estricta, ¿sí? Ahí Husserl hace una especie de recorrido de la filosofía, ¿no? Y cómo nace como un ideal de ciencia completa, de ciencia perfecta en Grecia, cómo se desarrolla en Occidente y cómo llega a nuestros días. Y que todo esto puede verse como un fenómeno autónomo, interno de la cultura occidental, ¿no? Bien, vayamos a la siguiente postura. Pero la postura contraria, la postura que, o digamos, afirma la tesis de que la filosofía está presente en otras culturas, también encontramos en filósofos occidentales. Ojo, miren, a ver, un poco, muchos seguidores de Dussel, muchos latinoamericanistas, ¿no? Pecan de maniqueo, pecan de pensar que en un globo, de forma total, en un mismo saco, los filósofos occidentales niegan la filosofía, no sé, andina, china, latinoamericana. No, no. Dentro de la filosofía occidental también pueden encontrar amigos de la filosofía, no sé, digamos, andina, china, etcétera, ¿no? Filósofos que más bien han pensado que la filosofía puede entenderse en un sentido más amplio, ¿no? Como por ejemplo Schopenhauer, Dilthey y Karl Jasper, ¿no? Schopenhauer es interesante porque podemos contraponerlo tranquilamente a Hegel en muchas cosas, en muchas opiniones, ¿no? Y en este caso particular, el tema del origen de la filosofía. Schopenhauer va a seguir una línea de pensamiento que es propia del romanticismo alemán, la idea de remitir las fuentes del conocimiento a pueblos más antiguos que los griegos, ¿no? El pueblo indio, el pueblo judío, etcétera, ¿no? Ya, pero lo interesante de Schopenhauer es que él observa, ¿ve? Que en textos como las Upanishads, como los Vedas, ya hay problemas filosóficos, ya hay planteamientos, preguntas, ¿no? Que, digamos, tienen una problemática metafísica digamos, lo destaca él. Es bien interesante, pero que Schopenhauer, por ejemplo, ve las posturas de Kant, las posturas de Fichte, ¿no? Algunas líneas generales del teléfono alemán planteadas ya en los debates, controversias que tienen ahí, pues, los maestros de la India, ¿no? Sí, muy interesante. Tiene un pequeño libro, o hay un pequeño libro que ha salido publicado, que se llama Notas sobre la filosofía de la India, ¿no? Donde ahí se copilan los extractos y comentarios sobre, digamos, el tema, ¿no? Schopenhauer puede ayudar muchísimo, de repente también a pensar una filosofía andina. Un intelectual peruano, un escritor peruano que hace algunos textos desde Schopenhauer para comprender la cultura andina es el Enrique López Arabuja. Tiene un pequeño ensayo que se llama Así habla la coca, donde él, en base al voluntarismo, digamos, a la idea de que el mundo tiene voluntad y, digamos, se afirma en la existencia, ¿no? Que el mundo manda señales de existencia, de vida, es que eso le sirve a Schopenhauer, no, esa idea de Schopenhauer le sirve a López Albuja para darle cierta teoría, cierto sustento a por qué la coca se comunica con el hombre, por qué la coca puede leer fuerte, por qué la coca puede de alguna otra forma conocer, intuir, ¿no? Un texto muy interesante. Además que ya como reconocía Mariátegui, López Albujar es el mejor exponente, bueno, antes de Arguedas obviamente, pero es el mejor exponente de su época en su momento, del panteísmo, del animismo andino, ¿no? Ahí en Mariátegui recomienda su cuento Los Tres Hills, que es una historia acerca de los actos tutelares de Huánuco, ¿no? Su historia, digamos, su lucha y demás, ¿no? Bien. Otro filósofo que también estaría de acuerdo con que hay filosofía india, filosofía china, filosofía andina, es Wilhelm Dilthey.
Inclusive él afirma eso en su libro Historia de la Filosofía. Lo tengo, en su libro Historia de la Filosofía. En este de acá, miren, en este libro de acá, sí, es un libro compendio, es un libro lo más, digamos, cercano a un manual de filosofía, porque guía, recomienda, plantea líneas, pero miren, comienza con una cosa muy curiosa, una cosa extraña inclusive por el propio alemán, por el propio europeo de la época, ¿no? Comienza afirmando que la filosofía es universal y que se puede encontrar filosofía en toda cultura, en todo sitio, en toda civilización que ha alcanzado pues un grado alto de desarrollo, ¿no? Inclusive en ese texto llega a hablar de filosofía, filosofía azteca, filosofía mexicana, pues, ¿no? Por ejemplo, acá dice lo siguiente, a ver, ya, leemos un poco el texto para tener una idea. Dice, los pueblos de Oriente, ¿no? La historia de los pueblos esparcidos sobre la tierra abarca 3 grandes generaciones: los pueblos de Oriente, los pueblos del Mediterráneo clásica y los pueblos modernos, ¿no? Y esta es una división todavía muy hegeliana, pero no se queda en eso. Esta trabazón de la cultura, esta trabazón de la cultura surge sobre la base de etapas más primitivas que todos los pueblos han atravesado. Las etapas son accesibles en la medida en que podemos inferir algo sobre ellas a base de lo que nos han transmitido los pueblos civilizados y en la medida también en que podemos observar a los pueblos salvajes contemporáneos nuestros. Las ideas primitivas en estas etapas podemos detectar constituyen la estofa, ¿no? La materia, el fundamento la estofa primera imprescindible de todo desarrollo del espíritu humano. Entre estas ideas se estrechan por doquier el culto de los muertos, el animismo, la adoración de las potencias que condicionan al hombre, vinculan especialmente el espectáculo y la observación de los astros, la conciencia de la responsabilidad contenida en el derecho y el prestigio divino de la costumbre, del derecho institucional. Bien, esos serían los elementos presentes en el pensamiento, en la práctica, que todos los pueblos han tenido. Son las bases primigenias, las bases digamos, toda la cultura, ¿no? Serían las semillas de la racionalidad, sí, digamos. Y ya en los negros surge aquí y allá la idea de un Dios supremo como creador del mundo, ¿no? En África, la idea pues de un espíritu que lo crea todo, ¿no? El gran espíritu que los pieles rojas adoran es figurado casi siempre en forma de animal. El Dios principal de los polinesios es creador. Y encontramos en ello diversos relatos de la creación. Entre los pueblos primitivos de América surgió la cultura de México y de Perú. Los mexicanos adoran a un creador del mundo, con el que ponían en oración mitos cosmogónicos, pero adoraban también a un dios civilizador, expresión de su dialéctica, dentro de la raza mongólica, etcétera, ¿no? Miren, acá, como ven ustedes, hay una mención a la filosofía de repente de los pueblos antiguos, de los pueblos que están en desarrollo, pues, ¿no? Y dentro de ese desarrollo ya de civilizaciones encontramos a México y Perú, ¿no? Y es que Dilthey maneja una visión, sobre todo, desde las llamadas ciencias del espíritu, o lo que podemos llamar más contemporáneamente ciencias sociales. Miren, y como fenómeno social, como un fenómeno de la cultura, encuentra a la filosofía como una forma de pensar paralela a la religión, paralela al arte, pues, ¿no? Y que sería necesaria ahí donde han habido, pues, ya, digamos, instituciones como el Estado, instituciones religiosas, ¿no? Bien, por otro lado tenemos la postura de Karl Jasper. Karl Jasper también afirma que hay filosofía en Oriente, en otros lugares. Es bien interesante porque podemos interponer su idea a la de Heidegger, ¿no? Mire, contraponemos Schopenhauer a Hegel, Dilthey a Husserl y Jasper a Heidegger. Jasper tiene varias ideas acerca de un concepto que se llama el tiempo axial, el tiempo eje de la humanidad. Él va a decir de que en el año 500, 400 antes de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente, van a surgir las ideas fundamentales que van a guiar el ideal ético moral del hombre. En Occidente van a surgir Sócrates, van a surgir los presocráticos, ¿no? Va a surgir todo un ideario de conceptos morales.
y en el Oriente van a surgir Confucio, Buda, Lao Tse, ¿no? Ten en cuenta que hay una época, independientemente del lugar donde se fundan esas ideas, ¿no? Ideas que van a guiar al hombre. ¿Por qué? Porque Shakespeare va a considerar que la existencia humana tiene problemas, preguntas universales, que no importa la cultura, el ser humano siempre se hace preguntas sobre la muerte, sobre el sentido de la vida, sobre el propósito de la existencia, ¿no? Y que dado cierto desarrollo, el hombre va a poder contestar, va a poder figurarte una respuesta más compleja, etcétera, ¿no? Claro, habría que ver si eso que él llama el tiempo axial, si esto que él propone como una época en la que todos piensan, también abarca las culturas americanas, ¿no? Por donde conozco, por donde he leído, ya esto no las menciono, esto no lo considero, pero parece que nada impide, nada, digamos, se puede negar, que podría expandirse, ¿no? Que también el hombre andino, el hombre azteca, ¿no? También tienen problemas existenciales, preguntas por el sentido de la vida, preocupaciones de la muerte. En México, por ejemplo, es famoso el caso de un rey poeta, Nezahualcóyotl, ¿no? Que se han conservado sus reflexiones sobre la muerte, su preocupación por la vida, etcétera, pues, ¿no? Sería un antecedente muy interesante de lo que podemos llamar, podría llamarse un existencialismo americano, un existencialismo pues originario, ¿no? Bien, a ver, entonces estamos en esta dicotomía, en esta encrucijada, ¿no? Con las filosofías griegas, como afirma una postura de repente universalista, bueno, como afirma una postura, digamos, occidentalista, o la filosofía es india, es china, es maya, y por tanto preguntarse por su origen nos llevaría a preguntarnos por el origen de la filosofía en muchos lugares, ¿no? Eh, es una pregunta clave, ¿no? Preguntarse si la filosofía es griega o no. Nos abre una perspectiva intercultural o por el contrario nos remite a la filosofía griega, ¿no? Ya. Pero, compañeros y compañeras, esta pregunta, ¿existe filosofía en otras culturas? No es una pregunta que cae sola. Miren, a veces, cuando nos hacen una pregunta, nos están también introduciendo presupuestos, criterios, conceptos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien te pregunta así de inmediato, ¿tú te vas a ir al cielo o al infierno? Un momento, para responder a esta pregunta, primero hay que suponer que soy creyente, ¿no? Porque si yo soy ateo, esa pregunta no tiene mayor sentido. ¿Sí? Toda pregunta ya presupone otras preguntas. Toda pregunta se maneja en cierto ámbito, en cierto bagaje, ¿no? Aquí también, cuando alguien pregunta, si digamos a quemarropa, pregunta de entrada, ¿la filosofía es griega o no es griega? ¿La filosofía existe en otras culturas o no existe en otras culturas? Bueno, eso supone una cosa, supone que ha habido cierta comprensión, cierta idea de lo que es la filosofía. Entonces, para responder a la pregunta de si la filosofía es griega o de otras culturas, primero hay que responder qué es la filosofía, tener en claro qué estamos entendiendo, qué estamos comprendiendo por la filosofía. Si no, nuestra respuesta va a ser una respuesta, esta pregunta va a ser una respuesta, pues, digamos así, caprichosa, una respuesta más política que filosófica, ¿no? Que es un poco lo que a mí me parece puede criticarse a los latinoamericanistas, a Rus y demás, ¿no? Que tuercen los temas filosóficos en un sentido más político, en una cuestión más ideológica, ¿no? Y aquí la idea clave entonces es hacerse la pregunta de qué es la filosofía. Que miren, a lo mejor hoy por hoy es la temática, la cuestión más complicada para la propia filosofía, a diferencia de las ciencias, a diferencia de la historia, la biología, no sé, que saben que son, sí, que son conscientes de su campo de estudio, de su objeto, sus métodos. La filosofía no sabe eso. La filosofía tiene que preguntarse por su objeto, por lo que hace, tiene que preguntarse por su campo, por su campo de estudio. Y ojo, vamos a ver que eso no es malo. Al contrario, eso le da la profundidad, la riqueza a la filosofía, ¿no? La filosofía como un conocimiento abierto, un conocimiento siempre a interpretación, es algo que, miren, le va a diferenciar, y yo creo de forma positiva, con las ciencias, ¿no? Pero miren,
Antes de saber si la filosofía es griega, andina, china, etcétera, conviene preguntarse entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Qué entendemos por la filosofía? Y ojo, miren, algo que a veces siempre se pierde de vista. Vamos a hablar siempre de una interpretación, una aproximación. Es, creo yo, bastante extraño, sería muy extraño que alguien nos diera una respuesta absoluta, definitiva, que alguien, siquiera que fuese, Husserl, Heidegger, que cualquiera que fuese, nos diga, esto es la filosofía y se acabó el tema. No, la filosofía es una pregunta abierta que todos podamos responder, ¿no? Y lo que podamos decir es simplemente una interpretación, un acercamiento, ¿no? Si no, pues podemos caer en una actitud que ya es bastante cuestionable a esta altura de la historia. Podemos caer en una actitud dogmática, en pensar que la filosofía es esto y nada más. ¿Sí? Y lo que dice el otro, lo que dice, no sé, una visión distinta, es simplemente rechazar el plan, ¿no? Muy bien, entonces entendamos esto como una pregunta abierta. Cuando preguntamos qué es la filosofía, antes de definir materialmente, antes de decir la filosofía es esto o aquello, miren, podemos entenderlo un poco siguiendo de repente la línea de Dilthey. Miren, podemos entenderlo que al menos hay dos posturas sobre qué es la filosofía. Una postura universalista y una postura particularista. La postura universalista va a decir que, mira, la filosofía es un saber universal, un conocimiento que expresa el saber de toda la humanidad, un conocimiento que no importa su origen, va, digamos, a comprender todo aquello que es importante, valioso para el ser humano, ¿no? Y va a entender la filosofía como una especie de esencia, como una especie de variable inmutable del ser humano. Va a entender la filosofía como algo necesario al hombre, ¿no? Y una postura metafísica, esencialista, que ve la filosofía como algo que tiene que darse sí o sí. Y por el contrario, podemos encontrar una postura particularista, que depende del mono más sincero, podemos llamarle una postura relativista, historicista, que va a decir lo siguiente, que la filosofía no es ningún non plus ultra, que la filosofía no es ninguna esencia, ninguna constante humana, no, lo que la filosofía es un saber particular, un conocimiento local de una cultura, en este caso la cultura griega. Es decir, no es que la filosofía engloba, capta lo universal del conocimiento en sí, no es que la filosofía expresa al hombre su pensamiento, no. La filosofía es una invención del pueblo griego y como toda invención cultural, contingente, relativa, ¿no? Susceptible a cambiar, a respetarse, ¿no? Pero de entrada reconoce que la filosofía es una ideología, más una ideología, un producto cultural griego, pues, ¿no? ¿Sí? Tengamos en cuenta que puede entenderse así. Claro, podrían haber más respuestas, más podemos entender el tema, pero viendo la cuestión de la relación entre la filosofía y la cultura, ¿sí? Podemos decir que hay una respuesta culturalista, una respuesta universalista que asume que la filosofía es expresión necesaria de toda cultura, la filosofía es universal, es necesaria, pero por el contrario, podemos apostar, podemos ver y una respuesta particularista, ¿no? La filosofía como producto particular de una cultura. Muy bien, ¿no? Aquí expresamos esas ideas, aquí damos a entender eso, pues, ¿no? Claro, quien tiene una postura universalista va a pensar que la filosofía es wow, ¿no? Es lo último, es, diciéndolo coloquialmente, ¿no? La última para del desierto, la última chupada del mango, ¿no? Que es la cosa más perfecta, más satisfaciente, más todopoderosa, ¿no? Va a pensar que la filosofía es esencial y necesaria, pero ojo, pensar de esta forma, pensar así, pensar que la filosofía es necesaria y esencial del ser humano, eso es caer más que nada en el eurocentrismo. Es, digamos, es algo así, hacer el juego a la filosofía occidental, que sobre todo ha desarrollado desde antiguo la idea de que la filosofía es esencial al ser humano. Los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, Husserl, todos ellos son universalistas, todos ellos afirman que la filosofía es esencia del ser humano. Y cuando, por ejemplo, Dussel o buena parte de la filosofía latinoamericana defiende que la filosofía existe en otras culturas, está cayendo en una postura universalista,
porque están tomando la filosofía como una esencia, como algo necesario, ¿no? Y de modo subrepticio, de modo de repente inconsciente, más bien están alimentando, digamos, el bagaje, digamos, la pretensión occidental de la filosofía, ¿no? Bien, por el contrario, mire, una postura particularista, una postura que más bien quiere reducir la filosofía a su origen cultural, o más bien quiere reconocer, quiere que tengamos en cuenta que la filosofía es griega y que buena parte de su concepción, de su ideario, está en origen de los griegos, nos haría comprender que es un fenómeno cultural y que podría entrar en diálogo con otras culturas y que ese diálogo no tendría que ser filosófico, no tendría que ser filosófico, no que tendría que ser un diálogo entre sabiduría, entre concepciones de repente más amplias, con lógicas distintas. El problema, creo yo, ha sido querer englobar en el concepto, en la etiqueta, filosofía, interfilosofía, ¿sí? Cosas que escapan, que hacen explotar el núcleo, el esquema de las filosofías, ¿no? De ahí, pues que creo yo que esta postura particularista es al menos más intercultural, más dialógica y nos permite tener más conocimiento de otros pueblos, abrirnos otro tipo de conocimientos y saberes, ¿no? Ese sería un esquema que podemos tener en cuenta, el esquema pues, de una filosofía entendida dentro del marco de la cultura griega, no nos lleva al, digamos, eurocentrismo, sino a reconocer que la cultura occidental, que la cultura griega, tiene un conocimiento local, un conocimiento particular, un conocimiento que ha desarrollado en su cultura, pero que eso no es el conocimiento humano en general. Si podemos hablar de un conocimiento humano, de un saber humano, ¿no? De una especie de diálogo entre la filosofía y otras formas de saber, de sabiduría, en China, en la India, en el mundo andino, en el mundo azteca, en África, bueno, eso tendría que surgir a posteriori de un diálogo donde no haya algo así como un intermediario universal filosófico, sino un diálogo entre alteridades, un diálogo entre el otro, ¿sí? Y su bagaje, no reducir al otro a una concepción preconcebida, pues, ¿no? Bien, esto entonces nos lleva, compañeros y compañeras, para un poco ya pasar, digamos, digamos, el origen de la filosofía, ¿sí? Teniendo en cuenta lo anterior, a pensar la relación entre filosofía y sabiduría. ¿Qué entendemos? Porque miren, un poco la idea es que ya estamos reconociendo bien que los griegos desarrollan la filosofía como un saber local, como un saber de su cultura, pero estamos luego viendo que otras culturas han desarrollado sabiduría, han desarrollado concepciones, cosmovisiones, ¿no? Y un ideario que más bien encontramos o podemos llamar sabiduría. Y miren, una cosa bien interesante, estamos expresos el concepto. Vamos a ver que la filosofía está siempre detrás de la sabiduría, que la filosofía conscientemente se pone en segundo lugar y más bien asume que la sabiduría es lo primero y que castiga la sabiduría, ¿no? Miren, es que habría que ver a la filosofía como una especie de deficiencia. ¿En qué sentido deficiencia? En que la filosofía parece que es consciente que el hombre no puede ser sabio y que debería dar un paso atrás, ¿no? Como lo hace Sócrates, ¿no? Y que por el contrario, ahí surge una relación muy interesante entre la filosofía y las diferentes sabidurías que pudieran haber. Sí, bien, sigamos. Vamos a plantear una diferencia entre ambos conceptos, con el fin de reconocer lo que propiamente es la filosofía en relación a la sabiduría y lo que propiamente es la sabiduría en relación a la filosofía. Digamos que esto recíprocamente, ¿no? Todo ello consideramos la etimología de las palabras. Obviamente, si tenemos en cuenta esto, habría que centrarnos en qué significa filosofía. Es amor a la sabiduría. Pero este filos sí, es una especie, como se sabe el distintivo, de deseo, una especie de acercamiento, una especie de, diríamos, estado que busca obtener, conseguir, ¿no? Bien, y lo importante aquí es sobre todo el contenido material. ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué estamos amando? ¿Qué es aquello que es objeto de nuestro amor? Bueno, es la sabiduría. ¿Sí?
Entonces, miren, como que les digo, sabe, el filósofo no sabio, busca la sabiduría. El filósofo no puede considerarse que posee, que tiene la sabiduría, sino que es un constante buscador, una persona que siempre está atrás de algo y no se sabe, no se reconoce poseedor de ello, ¿no? De forma definitiva o absoluta. Este día de la filosofía, como buscando la sabiduría, sirve como antídoto ante las posturas dogmáticas. Las posturas dogmáticas son aquellas que piensan que asumen que la filosofía es ciencia, y que la filosofía es conocimiento perfecto acabado, ¿no? Un caso sería Hegel, Heidegger, Husserl, ¿no? Que van a tener en común la idea de que la filosofía debe ser ciencia, debe ser una filosofía científica. Pero ojo, no en el sentido de Mario Bunge, no en el sentido positivista, no. Ellos piensan la palabra ciencia en el sentido originario del sistema. Ciencia como conocimiento perfecto, ciencia como sistema, ciencia como saber acabado, ¿no? Sobre todo Hegel y Husserl tienen ese base en común, que piensan en filosofía como una ciencia metafísica, como una ciencia filosofía, como una ciencia suprema, ¿no? Ya, y claro, obviamente ahí pues es fácil entender que ellos caen en cierto dogmatismo, en cierta idea de la filosofía como un saber superior, como un saber que ya es sabiduría, ¿no? Hegel en el prólogo a la fenomenología del espíritu dice que todo su esfuerzo es para que la filosofía deje de ser amor de sabiduría y se convierta en sabiduría, ¿no? Pero miren, por el contrario, si mantenemos este concepto que la filosofía no es ni nunca puede ser sabiduría, sino que la filosofía es, por el contrario, y parece que siempre va a ser amor a la sabiduría, es decir, búsqueda, preguntarse, unir tras lo que la sabiduría tiene y que la filosofía no. Entonces, miren, tenemos un concepto número uno, no dogmático, más flexible, que por el contrario, podría ponerse a buscar la sabiduría, no solamente entre los griegos, sino en otras culturas, en la China, en India, en el mundo andino, ¿no? La filosofía es una especie de tratar de comprender las diferentes sabidurías, surge una cuestión muy interesante, una cuestión que a lo mejor podemos de cómo los griegos buscaron la sabiduría en su pueblo, pero cómo ese mismo modelo de búsqueda de sabiduría nos puede ayudar, nos puede dar cierta pauta de cómo buscar y explorar otros tipos de sabiduría, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, la sabiduría, la idea del sabio ha existido en todas las culturas. Todos los pueblos, inclusive los griegos, tienen sabios, ¿no? En la antigua Grecia eran famosos los siete sabios, ¿no? Los sabios, pues, sobre todo de carácter político, ético, ¿no? Que pusieron en boga, pusieron de moda la idea de la mesura, de la regulación, la idea de que el ser humano, de que el hombre debe aspirar a una vida equilibrada. Todo eso luego lo toma Aristóteles para formular su doctrina del término medio, su doctrina de el equilibrio, ¿no? De decir siempre, no los extremos, son los vicios, sino el medio. Sobre todo esto es de la parte de la sabiduría griega, ¿sí? De personajes como Tales de Mileto, Solón, Licurgo, Vías, etcétera, ¿no? Sobre todo políticos griegos. Pero así como Grecia tiene sus sabios, también otras culturas tuvieron sabios, ¿no? Los sabios judíos, pues llamamos los profetas, que tenían la capacidad de ver el futuro, ¿no? La capacidad de predecir, digamos, adelantar, ¿no? En la construcción del tiempo lo que ha de venir. En la India también, ¿no? Los sabios vinculados por los Vedas, los que interpretaban las palabras sagradas, etcétera, ¿no? Toda una casta de brahmanes dedicada a cultivar desde generaciones la sabiduría, ¿no? Inclusive en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, podemos hablar de que hay ciertos personajes que pueden pasar por sabios, ¿no? Einstein, por ejemplo, pero no el Einstein de la bomba atómica, no el Einstein que es el genio de la física, no, sino hay un aspecto del Einstein que es humanista, está preocupado por el tema del futuro, ¿no? Es un Albert Einstein que se dedica a hacer conferencias sobre la paz, ¿no? Un personaje que a lo mejor no es tan destacado, pero en su momento fue muy relevante, ¿no? La sabiduría tiene que ver siempre con la experiencia de vida. No nos imaginamos a un sabio como sabio, a un muchacho de 20 años, no, porque obviamente
La sabiduría tiene que ver con haber vivido, con conocer cómo son las cosas por experiencia propia, ¿no? Un muchacho de 20 años puede ser muy bueno en matemática, muy bueno en física, muy bueno en computación, ¿no? Tener puestos de la uni, tener puestos de la universidad, pero no tiene vida, no tiene experiencia, no sabe cómo son las cosas, no sabe, digamos, cuál es el entramado de los fines y directos del mundo social, del mundo, pues, bastante hipócrita, no conoce todo esto, ¿no? Es inteligente, pero es ingenuo, cándido, o a lo mejor todo en el mundo social. Bueno, todo eso es diferente cuando encontramos al sabio, como hombre mayor, como un adulto, que posee ya un bagaje no solamente de teoría, sino también de práctica, ¿no? Como digo, es una cosa que hasta el día de hoy podemos más o menos encontrar y conocer. Siempre que hay un asunto importante, al menos en los pueblos, en las comunidades, se recurre al consejo de los ancianos, que es lo que dice la gente de más edad, la gente más digamos, de más experiencia, que tiene a lo mejor una respuesta, ¿no? Muy bien. La sabiduría, ya desde otro punto de vista, en las culturas antiguas, en las culturas griegas en general, se entendieron siempre con una vinculación a la religión. La sabiduría se entendió como una especie de don de los dioses. Vimos, por ejemplo, el caso de Homero y Hesiodo, que se les consideraba sabios, pero ojo, porque ellos habían recibido la inspiración de las muchas, ¿no? Ellos habían recibido cierta palabra, cierta verdad de la que ellos no eran autores. Ellos simplemente transmitían el conocimiento. ¿Sí? Diríamos así, miren, en un sentido de repente todo cristiano, dirías que la sabiduría es cuando Dios busca al hombre y Dios le da al hombre un conocimiento, ¿no? Muy bien. En cambio, chicos, chicas, la filosofía tiene que ver con un camino opuesto. La filosofía no es ningún don de los dioses, la filosofía no es ninguna revelación, la filosofía es la búsqueda del conocimiento a partir de la propia condición humana. El filósofo, sin ayuda de Dios, sin ayuda de ninguna revelación, sin ayuda de nada, tiene que buscar la verdad, busca la verdad. Por ese motivo yo particularmente creo que la filosofía ya en su esencia tiene el ateísmo presente. La filosofía ya en su esencia, ya digamos en su definición más mínima, nos conlleva al menos a cuestionar la religión y de su forma de repente más acabada a romper con la religión. ¿Por qué dirán ustedes? Porque la idea es que el filósofo no acepta ningún dogma, no acepta ninguna revelación, ningún punto de vista preconcebido, y más bien tiene que buscarlo, tiene que confirmarlo, tiene que, digamos así, aprenderlo todo por sí mismo, sin la ayuda de Dios, desde Dios, sin ningún poder sobrenatural o extraordinario, pues no. Claro, uno puede preguntarse, pero profesor, lo que planteas en Agustín, lo que planteas en Tomás de Aquino, ¿no es algo que sana eso? Yo diría que no, porque en esos casos habría que ver que la filosofía no se da de forma autónoma. La filosofía se ve reducida por un poder ajeno externo, que es la iglesia, el dogma, y que más bien utilizan la filosofía para fines preconcebidos. Me explico, es decir, esta filosofía tomista, agustiniana, en general escolástica, sería más bien una pseudofilosofía, una filosofía que ha estado obligada, condicionada por ideales que no son los suyos, por ideales que no son filosóficos, ¿no? Ideales teológicos, religiosos. Sería similar a cuando, por ejemplo, los estados totalitarios utilizan la filosofía para justificarlo, ¿no? Es igual que, por ejemplo, el marxismo de la Unión Soviética, que se volvió una escolástica porque no pensaba libremente, ya que tenía que dar cuentas al poder, ¿sí? Eso me parece importante, ver que entonces en su esencia misma, en su raíz misma, la filosofía no acepta ningún, digámoslo así, contrabando religioso, no acepta ninguna especie de premisa, verdad revelada, ¿no? En ese sentido, el desenvolvimiento más riguroso, más coherente de la filosofía tendría que llevarnos pues al ateísmo, ¿no? O al ateísmo que ustedes quieren, al gnosticismo, ¿no? Pero parece ser de que la filosofía no, digamos, debe quedarse o no puede quedarse en un plano, no sé, digamos, creyente, ¿no?
El filósofo, por el contrario, se caracteriza por revisar, por cuestionar sus creencias, por deconstruir todo aquello que parece ser creencia. ¿Por qué? Porque el filósofo aspira a la verdad y la verdad está en contradicción con la creencia, ¿no? La creencia implica una aceptación racional, ciega, sentimental, una aceptación de las cosas porque sí. En cambio, la verdad implica una crítica, una búsqueda, implica pues un trabajo intelectual y sobre todo la verdad implica una consideración relativa. Es decir, de que esto que hoy día asumo como verdad, a lo mejor no siempre me va a mantenerse, a lo mejor no siempre es la verdad. ¿Sí? Y esto también es una ciencia. Ya Karl Popper nos ha enseñado de que la verdad es una cosa que la ciencia no persigue. La ciencia propone teorías que a lo mucho van a ser siempre hipótesis, van a ser siempre teorías refutables, conjeturas. No, hay toda una filosofía de la ciencia muy profunda en lo que dice Karl Popper, ¿no? Pero vinculado al tema de la sabiduría. Popper tiene un texto que escribe ya muy anciano, ya cuando está con más de 90 años, que se llama algo así como La actualidad científica de Sócrates, ¿no? Donde explica bastante bien esos conceptos, ¿no? Bien, como comentaba también, el caso de los siete sabios es importante porque dan pie a mostrarnos cómo en la antigua Grecia se llega, obviamente se llega a este nivel de la sabiduría, ¿no? Sabiduría que está presente en China, que está presente en la India, etcétera. Pero los sabios no son los filósofos. Los filósofos dan un paso más, dan, digamos, una especie de salto, ¿no? Que es justamente esto que comento, que hay una relación conflictiva, tensa, entre sabiduría y filosofía. Si bien es cierto, el filósofo persigue, busca la sabiduría, no es que la acepta de verdad, no es que la acepta por completo. El filósofo la recepciona críticamente, preguntándose, cuestionando, y ojo, sobre todo, queriendo conocer por él mismo, no en base, o sea, el filósofo quiere la verdad, tal como la verdad está presente en la sabiduría. Pero el filósofo no va a usar los mismos medios de el conocimiento de la sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sabio ha llegado a su sabiduría por medio de la revelación, por medio del don de los dioses. Eso es lo que no hace el filósofo. El filósofo no va jamás nunca a usar esos medios, no va nunca a iluminarse, no va nunca a rezar para que le digan la verdad. No, no, el filósofo va a hacer su búsqueda del conocimiento por el intelecto, por los sentidos, por el pensamiento. Hasta Santo Tomás de Aquino, hasta San Agustín, a fuerza tienen que aceptar eso, porque si no caerían pues en la irracionalidad, caerían pues en un punto de vista donde traicionan el trabajo intelectual, ¿no? Eso es lo clave. Y agregando esto, es por ese motivo que el filósofo, bueno, o dentro de la concepción de lo que es filosofía, no es, digamos, permitido usar algo que no sea el intelecto, ¿no? Por ejemplo, el filósofo puede usar el ayahuasca, puede usar, no sé, digamos, algún viaje místico, ¿no? Anfetaminas, drogas para poder, no sé, conocer el ser, para poder preguntarse por el mundo, no diríamos esa perspectiva, porque lo único que el filósofo debe tener como instrumento, como medio para conocer, es su intelecto, es su mente, es su sentido, es su capacidad racional, ¿no? Ese es, digamos, el arma, el puente que tiene que disponer para poder llegar a la verdad. Sí, bien. Entonces, digamos, pues a esta idea, a la filosofía como una actividad que tiene una relación tensa, una relación, claro, de perseguir, buscar, seguir a la sabiduría, pero a la vez criticarla, cuestionarla, a la vez tratar de romper con la sabiduría, ¿no? Es, diríamos, sí, una relación de amor, pero también de odio, una relación dialéctica, una tensión entre filosofía y sabiduría, que creo yo que enriquece mucho el tema, ¿no? Porque no lo pinta como una cosa unilateral, sino una cosa dialéctica, una cosa donde podemos ir y venir, ¿no? Y miren, pues en este pequeño cuadro mostramos, pues, ¿no? A los sabios, a los filósofos, ¿no? Que ninguno de ellos se considera sabio, no, filósofo, buscador, pensador de la verdad, ¿no? Inclusive los más dogmáticos no, digamos, asumen la categoría sabiduría, ¿no? De filósofos, ¿no?
por algo será, algo que habría que tener siempre en cuenta, ¿no? Bien, hacemos ahora esta pregunta. ¿Cómo diferenciar la filosofía de la sabiduría? ¿Hay algo propio del filósofo que lo distingue del sabio? Mire, busquemos siempre criterios, busquemos siempre conceptos que nos permiten diferenciar, que nos permiten distinguir, ¿no? Busquemos siempre un criterio clave para poder decir, esto puede aplicarlo para diferenciar esto, ¿no? Miren, a veces, más que respuestas, más que proposiciones que nos digan, así son las cosas, es importante recepcionar criterios, ¿no? Tener en cuenta los criterios, porque a lo mejor asumimos criterios de forma inconsciente, de forma dogmática, a lo mejor tenemos criterios que no revisamos. Y ojo, la filosofía no puede darse lujo de no revisar. Por el contrario, el filósofo tiene el deber, inclusive diría la honestidad intelectual para consigo mismo, de revisar todos los criterios, de revisar todo aquello que tiene, que sucede como bagaje, ¿no? Muy bien, digamos acá. A ver, ¿cómo diferenciamos la filosofía de la sabiduría? Tengamos en cuenta este comentario, ¿no? Que nos vincula a Nietzsche, nos vincula a Heidegger, ¿no? A ver, en relación a la sabiduría, podemos decir que esta proviene de Dios hacia el hombre, de modo que la filosofía se distingue porque es un impulso de conocer y saber que viene del propio hombre. Eso es filosofía. Sabiduría es Dios que busca al hombre. Filosofía es el hombre que busca a Dios, a la verdad, lo que fuese. Pero ya no es un punto de partida divino, sino el punto de partida humano. El punto de partida de nuestra propia condición finita, mortal, miserable, sí, todo lo que quieran, pero nuestra condición humana, al fin y al cabo, y no ningún falseo sobrenatural. Se extingue por un impulso de conocer y saber que viene del propio hombre. Es la propia iniciativa de conocer la que impulsa el conocimiento, ¿no? Y es el tema de que buscamos conocer como tal. Y es por ese motivo que, miren, lo más antifilosófico, y ya lo recordará muy bien Nietzsche, es justamente el mito del Génesis. Porque en la Biblia, lo que se considera bueno, lo que se considera el bien, es la ignorancia, es permanecer, quedarse en el velo de la ignorancia. Y es que Adán y Eva viven en el velo de la ignorancia, viven en un estado donde no saben, no conocen. ¿Por qué? Porque para recién saber, recién conocer, recién distinguir, tienen que pecar. Miren, justamente el pecado original tiene que ver cuando quieren conocer, cuando quieren saber, cuando comen del fruto del conocimiento del bien y del mal. O sea, eso es clave, dice Nietzsche en el Anticristo, ¿no? Porque nos muestra entonces el etos o el carácter del pueblo judío, o en general del cristianismo, es que el hombre permanezca en ignorancia, que el hombre no tenga mayor conocimiento, sapiencia del bien y el mal, sino que someta su voluntad a una voluntad universal, absoluta, ¿no? Es por ese motivo que Nietzsche defiende, por el contrario, el valor de la filosofía griega como una especie de canto de libertad, canto de emancipación. No, el hombre tiene deseo de saber, de conocer, y ese deseo no es malo, ese deseo no es desobediencia, no es soberbia, no, por el contrario, es afirmación de la vida, es afirmación de la voluntad de poder y de conocer, ¿no? Que sería motivo de toda filosofía. La sabiduría tendría un origen sobrenatural, mientras que la filosofía nace de la cotidianidad. Así es, mire, la filosofía nace del mundo ordinario, la filosofía nace del mundo habitual. La filosofía no va a suponer cosas místicas, cosas sobrenaturales, la filosofía no va a hablar de monstruos, no, no, va a hablar del ordinario, del mundo tal y como lo experimentamos en la vida normal, ¿no? Miren, pero la filosofía hace un cambio muy interesante, porque busca ver lo ordinario desde un punto de vista extraordinario, ¿no? El mundo cotidiano, el mundo normal, pues eso el filósofo lo va a transformar con su mirada. Es la mirada, es el ojo extraordinario el que trata de voltear, de ver un mundo ordinario, ¿no? De manera que son diferentes en su origen, en pulso. La filosofía es propia de los hombres, ¿no?
La filosofía es una actividad humana, muy humana. Mientras que la sabiduría a veces se ha revestido, a veces se ha envuelto o se ha justificado desde un punto de vista dogmático, divino, ¿no? Pseudo divino, etcétera, pues, ¿no? Y miren, esto a su vez es peligrosísimo, porque desde la sabiduría o el dogma tiene puesto cierto poder, ¿sí? Recordemos, creo yo que es una cosa muy a tener en cuenta, recordemos que la filosofía ha estado en guerra con la Iglesia Católica durante mucho tiempo, y que la Iglesia, por el contrario, persiguió, castigó a la filosofía, ¿no? Yo siempre tengo presente la imagen de Giordano Bruno, el filósofo italiano, que fue quemado por la Iglesia, ¿no? Ya, ¿hasta qué punto digamos, la filosofía, pues, puede estar en buenas migas con la Iglesia? Creo que es una cosa complicada, ¿no? Y en general con toda la Iglesia, porque toda Iglesia, toda confesión siempre implica una especie de repliegue del pensamiento crítico, una especie de aceptar cierto marco, por supuesto, que hay que defender, ¿no? Y creo, por ojo, en la práctica las consecuencias son bastante problemáticas, ¿no? Porque a uno ya digamos, al filósofo creyente, le proponen ya cierta agenda que tiene que defender, ¿no? O, digamos, corre el riesgo de estar fuera, corre el riesgo, no sé, digamos, de dejar de ser creyente, ¿no? Que sería como historia, ¿no? Bien, sigamos acá. A ver, además, ponemos acá, acá tenemos una cita de Nietzsche, de cómo diferenciar, cómo distinguir sabiduría de filosofía, ¿no? Porque, ojo, es esta diferencia lo que encontramos en Grecia y en otra cultura. En Grecia encontramos sabios, sí, y también filósofos. Vamos a ver que lo propio del pueblo griego es que da el paso de la sabiduría a la filosofía. Da ese salto, digamos, ¿no? Lo leemos acá. Nietzsche dice lo siguiente, ¿no? Otros pueblos han tenido santos, solo los griegos sabios, ¿no? Vamos acá. Además, la filosofía desarrolla un tipo de conocimiento que se desliga, en medida de lo posible, las preocupaciones religiosas o prácticas de la sociedad. Por ejemplo, los saberes que se desarrollan a la saga de los Vedas están fuertemente preocupados por la liberación, por el conocer, no conocen el amor al saber por el saber mismo, ¿no? Libre de toda preocupación ajena a los sistemas. Algo semejante sucede en China, donde los sabios se preocupan por cuestiones prácticas y políticas. Lo mismo podemos decir de los sabios aztecas andinos, ligados a las preocupaciones propias de la investigación mitológica, ¿no? A ver, es que miren, los griegos lo que van a aportar, ¿sí?, al conocimiento general, diríamos, es que inauguran cierta práctica, cierta idea de que a lo mejor es bueno conocer no por algún fin práctico, sino que a lo mejor es bueno conocer por el conocer mismo. A lo mejor es bueno cultivar la filosofía, no porque esto me resulte beneficioso, me resulte práctico, no, no porque ese propio cultivo de la filosofía es un fin en sí mismo. Esa es la idea de amor al saber por el saber. Y parece que eso no estuvo en otros pueblos. Parece que los pueblos más bien tuvieron en su mentalidad una concepción pragmática, utilitaria, lo cual está bien, lo cual es necesario para la vida, lo cual, si sin eso no funciona el Estado, la política, pues no. Parece que los griegos tuvieron digamos, cierto momento en que pudieron darse el lujo de desarrollar un conocimiento que no serviría para nada, ¿no? La filosofía, que como lo entienden Aristóteles y demás, van a ver que es algo desligado de la práctica, desligado del mundo social político, ¿no? Es como un bello adorno que puede darse un pueblo fuerte en el mejor momento de su existencia. Ya, pero esto mismo que estamos diciendo acá, podemos matizar, a ver. Uno podría decir, pero profesor, no es cierto lo que se dice acá, porque filósofos como Pitágoras, como Empédocles, como Platón, también van a tener preocupaciones religiosas, ¿sí? También van a preocuparse por la salvación del alma, por la liberación. Sí, es cierto, pero ojo, son, digamos, excepciones o son filósofos que están dentro de un desarrollo, de un marco donde parece ser que la corriente más importante, que la corriente principal, es preocuparse del saber por el saber, como en Tales de Mileto, Anaximanto, Heráclito, Parménides, Aristóteles, pues no.
o el mismo de repente mejor exponente Sócrates, ¿no? Que son unos términos que nos dicen de que los griegos, una idea fuerte de su filosofía es que la filosofía no está condicionada a intereses extra filosóficos, que la filosofía busca afirmar el saber por el saber mismo, ¿no? Claro, hoy en día esto nos puede parecer ajeno, nos puede parecer muy extraño. Hoy en día, en un mundo capitalista, en un mundo competitivo, en un mundo lleno, digamos, de la influencia pues, política social, parece que no hay espacio para pensar con esta idea, ¿no? Pero eso sí fue posible en la cultura griega. En el pueblo griego, en la mentalidad griega, sí hubo espacio para poder pensar en un saber por el saber mismo, ¿no? El mundo moderno, por el contrario, se afirma en lo que ya dije de Francis Bacon, se afirma en esta idea del saber poder, ¿no? De que todo conocimiento, todo saber se instrumentaliza para su aplicación tecnológica, ¿no? En los griegos no hay tecnología, no hay esta idea de poder como por dominación, no, sino una especie de busca libre, una especie de espíritu que busca conocer, y este conocer solo por sí mismo sería el máximo ejercicio, libertad, independencia, autonomía, ¿no? Muy bien, digamos. A ver, la búsqueda de saber por el saber es entonces lo que caracteriza la filosofía. Podemos poner esta como el rasgo particular, el rasgo que solamente la cultura griega desarrolló. Aunque, como ya lo dijimos, es un rasgo que estuvo matizado, porque también existió, también convivió en su propia cultura otro tipo de ideales, ¿no? El ideal de la liberación, el ideal de repente de salvar el alma, etcétera, ¿no? Ya en Platón y filósofos semejantes, ¿no? Pitágoras, San Pedro, ¿no? Pero miren, a ver, eh, cuando hablamos de que la filosofía se caracteriza por el amor al saber por el saber, en la filosofía griega tiene esto como un elemento suyo propio, decimos algo muy importante, porque eso precisamente es la teoría. La teoría, la teorización, es la capacidad de contemplar las cosas de forma objetiva, de forma que yo no le pongo mi interés, mi inquietud, mi preocupación política, liberacionista a las cosas, no, sino que trato que las cosas se muestren como lo que son. Trato que mi ver, en mi observar y mi comprender se pueda manifestar el mundo tal cual es. Eso es lo que la filosofía busca, desarrollar una mirada teórica, una teoría que le permita comprender las cosas. Y esto únicamente se hace cuando yo voy a las cosas pensando en que solamente busco conocer, busco saber, ¿sí? Busco el conocimiento por el conocimiento mismo, ¿no? Si no, voy a caer en ideología, en política, voy a ver, pero de forma torcida. Voy a observar, pero para mi interés, para mi conveniencia, ¿no? No voy a desarrollar la fenomenología. Entendiendo fenomenología en un sentido amplio, ¿no? Ya Husserl, ya Heidegger decían que la filosofía tiene como método la fenomenología. Fenomenología puede entenderse como ver las cosas mismas, ir a las cosas mismas, ¿no? Tratar de liberarse, tratar, digamos, de sacarse los prejuicios, los presupuestos, intereses, y miren, hacer el esfuerzo de contemplar, de observar las cosas tal y como están, son, sin que yo deforme nada con mi prejuicio. Eso es lo principal, eso creo yo, un aspecto fuerte, básico de la filosofía, porque eso es la semilla de la verdad, del conocimiento, de la certeza, ¿no? Que justamente es lo que se puede buscar, ¿no? Es parte de conexiones filosóficas. El filósofo, pues, debe tener eso como su principal meta, no, digamos, un conocimiento o una intención extra, no sé, política, social, ética, ¿no? Claro, pudiera tenerla, pero ya como una cosa tan esencial, como una cosa que puede complementar, ¿no? Porque de lo contrario haría ideología, no filosofía, ¿no? La filosofía puede entenderse como un saber libre de la preocupación política, ¿no? Y que más bien la situación política es posterior y resulta de una base, de una concepción más autónoma, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí está el ejemplo de Newton para mostrar es que
para mostrar que esta idea de la teoría, esta idea de la contemplación, también es importante en ciencia. También la ciencia necesita este espacio de búsqueda de saber por el saber, al menos en un momento, al menos en una parte de la investigación. Porque si la ciencia fuese simplemente utilidad, pragmaticidad, no habría ningún desarrollo, ningún conocimiento, todo sería más o menos arreglado, amañado. No, y no. Al menos en las ciencias hay cierta área de conocimiento, las ciencias básicas, que todavía cultivan cierto paradigma, o tienen cierto presupuesto del amor al saber por el saber mismo, ¿no? Las llamadas ciencias puras, matemática pura, física pura, etcétera, pues, ¿no? Claro, hoy en día lo que más pega, hoy en día lo más difundido, son las ciencias aplicadas, las ingenierías, ¿no? Que ya tienen una visión más pragmática, más condicionante del saber, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver, veamos acá una cosa que es bien interesante. Ya, los filósofos se dan el lujo de hacer el saber por el saber. La filosofía griega puede buscar el conocimiento por el conocimiento mismo, ¿no? Pero miren, esto no es gratuito, esto es un trasfondo bastante problemático. Esto nos lleva a preguntarnos ya, por el filósofo que está libre para buscar el saber por el saber, ¿quién trabaja? ¿Quién le atiende? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le lava la ropa? ¿Quién hace todo lo práctico? Y aquí aparece algo problemático, como dije, la figura del esclavo. Y es esto lo que Hegel considera que es el principal limitante de la filosofía antigua, el que se ancla todavía a cierta visión del esclavismo, a que todavía necesite la figura de un otro que no es humano, que no filosofa, pero que sea condición de la filosofía, el esclavo, ¿no? Veamos esto, miren, y ahí digamos, candidez, Aristóteles muestra el presupuesto de toda esta filosofía griega, ¿no? Lo leemos aquí. A ver, vamos a citar las páginas de la metafísica del libro Alfa o libro primero, capítulo 1 y 2, ¿no? Ahí está una cita después de otra, respectivamente. Leemos aquí, fíjense ustedes, dice. Es pues verosímil que, en un principio, el que descubrió cualquier arte, más allá del desconocimiento sensiblemente común poseído, fue admirado por la humanidad, no solo porque alguno de sus descubrimientos resultara útil, sino como hombre sabio que descollaba entre los demás, y que una vez descubierto múltiples artes orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pensarlo bien, fueran siempre considerados más sabios estos últimos que aquellos, ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad. A partir de este momento, y listas ya todas las ciencias tales, inventaron las que no se orientaban al placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos lugares en los que los hombres gozaban de ocio, y ahí que las artes matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto. Ya allí la casa de los sacerdotes gozaba de ocio. Mire, retornamos al párrafo. No sé cómo. ¿Qué se dice más que eso? Pero miren, hay una especie de evolución de la cultura y del conocimiento. Para que haya filosofía, primero debe haberse desarrollado la economía, la política, las ciencias prácticas y útiles para la vida. Todos estos conocimientos que garantizan, usemos en lenguaje marxista, las condiciones materiales de existencia. Una vez que está resuelto este problema, recién podemos pensar en hacer filosofía. Un pueblo que se muere de hambre, un pueblo que no tiene para comer, un pueblo sin una economía sólida no puede darse el lujo de la filosofía, no puede cultivar la ciencia. La filosofía es como una especie de estadio, de momento superior en el desarrollo de cualquier cultura, ¿no? Vamos al texto. Dice que en un principio se admiró, se llamó sabio, aquellos que descubrieron algún conocimiento útil, ¿no? Por ejemplo, a ver, Aristóteles en un texto llamado Propedéutica, dice lo siguiente, dice que sigue un poco varios mitos griegos, ¿no? Que hablan acerca del diluvio y que Pigmal, no, ¿cómo se llama? Hay un héroe que se salva, ¿no? Y que, al igual que Noé, de una forma muy paralela, pero que son mitos en varias culturas,
pero vuelve a poblar tierra. Ya, pero cuenta lo siguiente, cuenta de que entonces los hombres comían el grano, el trigo crudo, ¿no? Lo comían así nomás, ¿no? Como un fruto silvestre. Pero dice, pensemos que un hombre tuvo el ingenio para moler el trigo, ¿no? Para, no sé, tomar una piedra, trancarlo y hacerlo, no sé, pastoso. O sea, ese hombre fue considerado sabio y su conocimiento fue considerado un aporte, ¿sí? Para la vida. O sea, ese es el comienzo de la sabiduría, el conocimiento, digamos, el comienzo de los conocimientos, ¿no? En primer lugar, es necesario para la propia sobrevivencia buscar conocimientos prácticos, útiles, ¿no? Para que el hombre pueda tener bienestar, pueda tener el buen vivir, digamos, ¿no? La agricultura, la ganadería, la agricultura, etcétera, pues, ¿no? Y son considerados los sabios como fundadores de aquello que beneficia a todos. Miren, pero ya lista todas las ciencias, tal, ya lista todos los conocimientos, todas las técnicas necesarias para vivir bien, para asegurar las condiciones de existencia. Miren, se inventaron los que no se orientan al placer. Miren, a ver, aquel placer está refiriendo a que luego surgieron los poetas, los literatos, ¿no? Inventan cierto conocimiento, cierta forma de saber que busca entretener, ¿no? Que busca de repente que la persona se distraiga, ¿no? Es el plano estético, el plano del juego y demás, ¿no? Que también es importante, porque la cultura no solamente busca que el hombre trabaje, sí, pero también que el hombre se distraiga, se entretenga, ¿no? Piensen ustedes en los juegos, en los espectáculos y las olimpiadas y demás, ¿no? Bien, pero miren, va a surgir algo que no es ni necesario como la agricultura y la ganadería, no es algo ligado a la práctica, ni tampoco el entretenimiento, sino surge un tercer género de conocimientos que son los conocimientos en sí mismos, los conocimientos que se cultivan porque son ellos un fin en sí mismos, son ellos algo bueno independientemente de lo que puedan resultar, de lo que puedan beneficiar. Ya, esta idea es bien interesante, no nace en Grecia, nace en Egipto, con la matemática. La matemática es un tipo de conocimiento que en un principio, en un estado, digamos así, primigenio, no es útil, no es práctico, sino que tiene que ver con cierto desarrollo intelectual que busca, ¿sí?, descubrir cosas que no están en el mundo, cosas que surgen simplemente en una dimensión diferente, ¿no? Es el tema de que la matemática no se inventa, sino se descubre, que la matemática nos conecta con la universalidad en sí misma, ¿no? Sí, hay toda una teoría que en el siglo XX Alan Badiou retoma para hablar de la matemática como fundamento de la filosofía, ¿no? Que ya esto Platón lo sabía, lo había subido. Pero miren, la idea es que entonces la filosofía nace cuando hay una liberación respecto de las preocupaciones prácticas, cuando ya no estamos tan aferrados a lo práctico, a lo útil, a lo inmediato, ahí recién podemos decir que estamos haciendo filosofía, ¿no? Otra forma parece que no es la que, digamos, los griegos consideran que surge la filosofía, ¿no? Ahora, digamos acá, esta es una segunda cita del libro, del capítulo 2. Dice, por otra parte, ha sido atestigua el modo en que sucedió, y es que un conocimiento tal de filosofía comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios y también los relativos al placer y al estado bien. Es obvio, pues, que no lo buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, aunque al igual que un hombre libre es, decimos aquel cuyo fin es el mismo y no otro. Así también consideramos que esta es la única ciencia libre. Solamente ella es, en efecto, su propia. Lo que decimos al principio, esta ciencia, claro, la filosofía, eh, presupone un conjunto de conocimientos previos, ¿sí? Conjunto de saberes prácticos, útiles, muy bien. Pero esta filosofía presupone entonces todo un sistema social, sistema político basado en el esclavismo, porque los que trabajan, porque los que hacen la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio, no son los hombres libres. Los hombres libres no trabajan, se dedican a la guerra, se dedican a la política, se dedican, no sé,
a la ilustración, a las artes o a la filosofía. Dentro de ese minúsculo grupo privilegiado de gente que no trabaja, se pueden dar algunos el grupo de la filosofía. Ese es el aspecto negro, el aspecto oscuro, el aspecto problemático, conflictivo de la griega, que basan su bella vida, basan digamos, su bienestar en la explotación, en el dominio de todo un grupo al cual se le deshumaniza, al cual no se le considera con sus derechos como tal. Es por ese motivo que, miren, va a ser para Luis Pérez obvio que la filosofía pertenece a los conocimientos del amo y que, por el contrario, los conocimientos prácticos útiles pertenecen al esclavo. Y que es más, la filosofía es como el amo, que es libre y no depende de nadie. Es un conocimiento en sí mismo, mientras los conocimientos secundarios pertenecen, o más bien son o se emparenten con el esclavo, que depende, que obedece, que no es autónomo, ¿no? Hay toda una metáfora, toda una significatividad que parte del esclavo para, digamos, comprender el saber, ¿no? Para entender esto del saber por el saber. Porque el saber por el saber sería algo que solamente cultiva el hombre en tanto libre, en tanto amo. Y el esclavo, por el contrario, no puede hacer esto. No puede hacer esto, ¿por qué? Porque no puede preocuparse por cosas que ocurran. No puede preocuparse por el saber, ya que no es dependiente, no es libre, ya que todo lo que hace está siempre subordinado al deseo del amo, ¿no? Hay ahí una condición muy negativa del esclavo, ¿no? Muy bien. Bien. Y un poco de forma esquemática, si no me acuerdo. De forma esquemática, compañeros y compañeras, podemos poner algunas cosas ya consabidas, ¿no? Que la filosofía se diferencia de otras formas de saber. Además, porque en el ámbito griego, porque en la época, en la parte geográfica donde aparecen, que es la Grecia de las colonias, la Grecia en Asia Menor, surgieron o se dieron ciertos eventos, parece pues, muy propicios para la decisión, para el conocimiento, ¿no? Una herencia cultural de los griegos y que venían pues con sus pueblos, venían en su mito, el contacto cultural y que los griegos se pusieran en contacto con otras culturas, con egipcios, mesopotamios, judíos, etcétera, ¿no? Y que tuvieran ahí pues oportunidad para hacer una especie de revisión, una especie de comparación, ¿no? Entre sus mitos o su sabiduría y las otras sabidurías. Y así, de repente, por comparación, llegar a una perspectiva crítica. Otra cosa a tener en cuenta es que los griegos desarrollan el alfabeto, una forma de escritura que además incluye en el pensamiento, una forma de escritura que además permite guardar textos, permite codificar las cosas, ¿no? Claro, porque el alfabeto produce toda una revolución en el plano cognitivo, un pasar del mundo táctil, audiovisual, a un mundo predominantemente visual, donde la metáfora ocular es principal, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de la escritura. Y la filosofía también tuvo precursores muy importantes, ¿no? Dijimos ya los filósofos sabios que en una u otra forma se alejan de las creencias populares en los dioses, no sé, digamos, más de carácter místico, no. Sí, los sabios son religiosos, pero mantienen la religión olímpica, y dentro de la religión olímpica cultivan una racionalidad, una concepción austera del mundo, ¿no? Es por ese motivo que siempre enfatizan el término medio, la mesura, ¿no? Clave, porque de este día, por ejemplo, va a surgir la sabiduría de Sócrates, ¿no? Muy bien. Y miren, tenemos en cuenta que también en esta época, en los siglos 6, 5, 4, hay cambios culturales, cambios políticos, ¿no? El derrumbe de las monarquías, el surgimiento de la democracia, la amenaza del imperio persa, ¿no? Y factores, claro, que no son de repente determinantes de por qué hay filosofía, pero sí condicionan, influyen, explican cierta, digamos, dinámica en la base de estos procesos, ¿no? Y claro, por último, ya tenemos en la Grecia, encontramos filósofos influyentes, destacados, grandes personajes, ¿no? Que dejan su huella y su influencia perdura hasta el día de hoy, ¿no? Y que sobre todo, miren, vamos a ver cómo luchan contra la creencia
luchan contra la, digamos, sabiduría, ¿no? Y proponen una explicación alternativa a la mitología, una explicación que se distancia, que se separa, ¿no? De la mitología. Si bien, claro, hay un paso del mito al logos, sí, hay un paso, pero este pasar también es un diferenciarse, también es un alejarse, también es en cierto sentido un conocimiento. Viendo los puntos de forma dialéctica, vamos a ver que en todo proceso hay continuidad y discontinuidad. Todo proceso complejo se caracteriza porque hay, claro, cosas que se mantienen y cosas que se pierden, cosas que ya, digamos, cambian y más bien son reemplazadas por otra dinámica, ¿no? Que es obviamente lo que también está aquí. Y miren, dentro del tema de la mitología, vemos lo siguiente, ¿no? Que la filosofía propone la alternativa a los mitos. Ya no voy a explicar las cosas con el lenguaje simbólico, alegórico, de Esquilo, Homero, no, por el contrario, la filosofía va a hacer el esfuerzo de forjarse un vocabulario propio, de tener un lenguaje propio para expresar sus problemas, sus temas, sus preocupaciones, ¿no? Hacen la de los mitos. A mí hay una cosa que a lo mejor más, y es que los filósofos van a desafiar a la autoridad religiosa, van a ir contra de las creencias populares, de la idea que tiene el pueblo acerca de los dioses, ¿no? Un caso lo vamos a ver de Xenofantes, otro caso de Anaxágoras, que en su época tuvieron problemas con, entre comillas, la iglesia griega, ¿no? O más bien, digamos, la ortodoxia, digamos, los censores, que no era tan fuerte su poder, su presión, no llegaron los griegos a formar una inquisición, pero sí, digamos, sí influenciaron políticamente, sí buscaban cierta, digamos, de castigo, censura de las filosofías, ¿no? Muy bien. Y bueno, una cosa que también debemos considerar es que si vemos el origen de la filosofía desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista del hombre individual, vamos a encontrar que no puede haber filosofía sin admiración. Hay que reconocer que la filosofía surge en los griegos y puede surgir en los seres humanos el día de hoy o en otras culturas, ¿sí? Si es que primero se despierta la disposición de ánimo llamada la admiración. El filósofo basa su preguntar filosófico en una previa admiración, ¿no? Y ojo, la admiración tiene que ver con lo que dijimos hace un momento, con esta búsqueda, esta apertura del hombre al saber por el saber. Es cuando yo miro el mundo de forma desinteresada, encuentro lo que me va a admirar, lo que me causa admiración. De lo contrario, veo el mundo condicionado, veo al mundo con prejuicios y me encuentro lo que los mira, ¿no? Ya, digamos, Heidegger propuso ese tema, pues, ¿no? Que todo aquello que en filosofía se ha hecho, todo aquello que en filosofía se ha pensado, ha tenido como raíz un sentimiento, un estado de ánimo llamado la admiración. Y ya Aristóteles, ya Platón reconocen eso, que el origen de la filosofía, ojo, desde el punto de vista individual, subjetivo de la persona, se da cuando el hombre experimenta la admiración, ¿no? El sentirse maravillado, admirado, ¿no? De algo. Al respecto, Aristóteles tiene una reflexión muy interesante, ¿no? La lectura. Un segundo. Sí, dice así. Que no es una ciencia productiva, un saber práctico utilizarlo. Resulta evidente, ya desde los primeros que se enfocaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados. Aquí la palabra es saumaten. Saumaten es admiración. Diríamos, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse admirados, estupefactos, ¿no? Admirados ante algo, admirándose, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza. Y después, al progresar de poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, como la luna, el sol, estrellas. Y miren, por último, el origen del todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe. De ahí que el amante del mito sea a su modo amante de la sabiduría. Y es que el mito se compone de maravillas. Así pues, si filosofaron por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Miren, un pasaje muy interesante, ¿no? Para que quedaría para ver cómo se combinan, cómo se conectan esto que estamos hablando de sabiduría
cómo se combinan el tema de la moda, de poder saber, y todo este día de la filosofía como un saber de la cultura griega, ¿no? Pero como una forma de conocimiento que a lo mejor podríamos luego tener en cuenta para aplicar, extrapolarlo a otras culturas, ¿no? Bien, aquí luego les dejo, chicos, chicas, algunos textos que también hablan de la admiración, pero desde un punto de vista más amplio, ¿no? Vallejo, el gran poeta peruano también habló de la admiración, también tiene un texto muy bello, muy interesante, de cómo el hombre experimenta el mundo de forma inédita, de forma, pues, muy, muy emotiva, cuando consigue estar en estado de admiración, ¿no? Rousseau también, Rousseau también tiene un texto muy simpático acerca de la experiencia de la vida. Y miren, como una cosa interesantísima, coloco aquí un pasaje de Garcilaso de la Vega acerca de cómo la huaca, el término huaca, es algo ante lo cual se admira digamos, el hombre andino, ¿no? Una reflexión al respecto. Bien, compañeros y compañeras, vamos a dejar aquí la sesión, vamos a dejar aquí esta clase, ya luego